Muy bien, vamos a hablar de un tema importantísimo y se trata de la anemia en los pequeños, en los menores de edad. Esta se ha incrementado con la pandemia. ¿Cuáles son los planes que deben ejecutarse, pero sobre todo, cuál es la participación por parte de las empresas para reducir estos índices? Por eso vamos a hablar con Antonio Castillo, quien es gerente del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Carla, a la orden. Muy bien, comenzaba acerca de estas cifras, ¿no?, que nos llaman a la reflexión, pero también es importante prestarle muchísima atención, porque de acuerdo con las cifras del INEI, el 12% de los niños y niñas menores de 5 años sufrió desnutrición crónica en el 2020, lo que se traduce a que 1 de cada 10 infantes presenta algún cuadro de anemia. Según los estudios tal vez que ustedes han podido realizar con la pandemia, ¿estas cifras se han incrementado? Sí, bueno, tenemos que decirte que el 40% de los niños que están en el quintil, digamos, de 6 a 35 meses, el 40% de los niños en el Perú sufren de anemia, ¿no? Y la anemia se concentra en el mundo rural casi en un 48%, o sea, los niños en el ámbito rural sufren aún más que en la costa, que tenemos el 36%. Lo más grave es que los jóvenes, digamos, también sufren de anemia, lo cual les afecta también en lo que es su desarrollo cognitivo, ¿no? Este es un problema que el Perú, desgraciadamente, está con las cifras muy similares a países como Guyana, incluso algunos países africanos. Por eso que llamamos la atención de que el tema de la anemia, sobre todo en los niños menores, madres gestantes igualmente, es un problema que tenemos que tomarlo como un problema nacional, sobre todo porque compromete el futuro de los jóvenes, digamos, en el mediano plazo, cuando tengan una edad adulta, ¿no? Sí, y en esa campaña estamos. Sí, a propósito de esa campaña, tengo entendido ustedes han organizado un simposio, ¿no?, para abordar ese tema y sobre todo cómo debería trabajar tanto el Estado con el sector privado. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que usted podría realizar? Sí, bueno, entre las propuestas que estamos trabajando son justamente obras por impuestos, obras para combatir la anemia, que significa que las empresas privadas participan, digamos, en los impuestos que pagan, los invierten directamente en acciones para la lucha contra la pandemia y contra lo que significa la anemia, ¿no? Y justamente ya ha habido varios ejemplos que se han hecho en ciudades del interior del país, en donde la industria, las empresas han colaborado, ¿no? Otro punto importante es que en los alimentos de las personas se añadan también el hierro, ¿no?, que justamente es el componente que permite llevar el oxígeno, digamos, al cuerpo humano y permite justamente un mejor comportamiento tanto laboral, mental y también físico. Y para eso es necesario, por ejemplo, una campaña como que en todo lo que es la harina sea fortificada. Eso la industria lo viene haciendo. Y en el caso del arroz, estamos planteando justamente como Sociedad Nacional de Industrias que se fortifique el arroz con el hierro, ¿no?, que ha sido una experiencia en Costa Rica muy importante, que ha permitido también que reduzcan significativamente sus porcentajes de anemia, ¿no? En el caso del Perú, usted sabe que en la comida peruana nosotros tenemos mucho componente de arroz blanco, y yo creo que es una de las formas directas como podríamos estar manejando este tema, ¿no? La otra línea de acción tiene que ver una cooperación también con el Estado para resolver los temas de salubridad, el tema de agua potable. Eso también complica porque los muchachos que tengan diarrea, difteria y otras enfermedades generan justamente la posibilidad que caigan en anemia, ¿no? Está muy relacionado el tema del hambre, la desnutrición, como señalaste, Jara, al comienzo, con la anemia, ¿no? Y la situación también, los más afectados de niños provienen de zonas en donde el quintil superior es más pobre. Entonces la pobreza también está asociada al tema, digamos, de la anemia. Llama la atención que en el quintil, incluso de ingresos altos, también se da la anemia, y eso se da justamente por los malos hábitos en la comida, en donde no se está estableciendo alimentos adecuados para los niños, ¿no? Sí, entonces esperamos... Sí, a propósito de lo que usted menciona, ¿no?, sobre los malos hábitos, porque claro, muchas veces no se tiene el presupuesto para comprar alimentos que sean ricos en vitamina, proteínas, que puedan tener, digamos, componentes adecuados para
nuestro organismo. Sin embargo, también muchas veces no se escoge correctamente los alimentos, y en ese punto en específico tiene, digamos, un papel protagónico en las industrias, y es que uno recordará estos octógonos, ¿no?, que son obligatorios colocarlos en los envases. A raíz de que se ha comenzado a aplicar estos octógonos, se ha visto una mejora en la forma en que uno elige los productos, es decir, una disminución tal vez de obesidad mórbida, de anemia. ¿Se ha visto ello? Sí, bueno, justamente estamos en esta campaña que mañana tenemos un simposio de lucha contra la anemia, es el Día Mundial de la Salud y la Alimentación, en donde sí hay que hacer una campaña de concientización de las personas, ¿no? Y la industria está tratando de reducir los componentes, sean de sodio, azúcares y grasas saturadas, en sus productos. Sí hay una tendencia y una reducción de estos productos. Y como estaba mencionando, hay que cuidar justamente los malos hábitos que pueda haber de las personas, que es algo que afecta muchísimo, se puede decir, lo que es los factores de alimentación. La anemia, como estaba mencionando, no solamente se da pues en los niños pobres, sino también se da en estos niños también, digamos, de estratos que tienen incluso ingresos más altos, ¿no? Sin embargo, en el corto plazo, lo que estamos desarrollando es alimentos, por ejemplo, como la sangrecita, alimentos que permitirían, por ejemplo, la mejora directa, ¿no?, con productos también naturales. Y en esa campaña también estamos trabajando con las industrias, ¿no? Llamamos la atención de este tema porque estimamos de que aproximadamente existe una pérdida en el país de 2.800 millones de soles. Y yo creo que es mucho más beneficioso que tengamos una campaña invirtiendo en alimentos fortificados, como es el caso del arroz, en las campañas conjuntas con la empresa privada, en esta alianza que hay con obras por impuestos, y sobre todo desarrollar estas alternativas, como puede ser el caso del arroz, la sangrecita también, que es una alternativa, digamos, para los jóvenes. Así el es. tema del pescado también es una alternativa que podría permitir, digamos, ir mejorando. Sí, y se han podido reunir con representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, tal vez para concretar estos planes. Sí, bueno, tenemos nos hemos reunido con el ministro Franque ya anteriormente, y con el MINSA estamos trabajando campañas en este sentido. Tenemos las propuestas y el día de mañana vamos a lanzar justamente lo que sería una campaña conjunta, ¿no? Nos preocupa mucho el ámbito rural, indudablemente, porque los muchachos que a futuro tienen que tener una expectativa, digamos, de trabajo laboral, etcétera, se ven mermados, ¿no? Así es, efectivamente. Que se pierden. Hay alternativas de vida que se pueden sacrificar, entonces por eso que estamos en esta campaña, sobre todo con los niños y las madres gestantes a nivel del país. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, entonces luego veremos en qué terminan estas iniciativas, ¿no?, y cómo se traduce en beneficio de los ciudadanos. Y es momento de hablar de